No pasó hace tantísimo tiempo. De hecho, hasta después de vivir esto fue que empecé a enterarme de las historias horribles que también le habían pasado a otras personas en Facebook Marketplace. Yo siempre pensé que era una plataforma relativamente segura mientras tuvieras cuidado. Al parecer, ni siquiera seguí mis propias reglas. Esto pasó durante mi primer mes en una casa nueva. Me había mudado de un extremo del país al otro, a una zona que todavía no conocía bien. Antes de moverme vendí casi todo, así que durante esas primeras semanas me la pasaba metiéndome a Facebook Marketplace cuando tenía un rato libre, buscando cualquier cosa que me hiciera falta, sobre todo muebles o detalles para que la casa no se sintiera tan vacía. Antes de esto ya había comprado algunas cosas ahí y nunca tuve problemas, así que no tenía mucho motivo para ponerme nerviosa. Una noche, saliendo del trabajo, me apareció un anuncio de un sofá bastante bonito. Era casi exactamente lo que andaba buscando, un sofá seccional gris, supuestamente en muy buenas condiciones, por $200. El tipo me respondió bastante rápido. Se llamaba Brian y por mensaje parecía un chavo tranquilo. Acordamos el precio y empezamos a ver cómo nos íbamos a poner de acuerdo para la entrega. El problema era que yo solo tenía un carro pequeño. Tal vez ahí me cabía una parte del sofá, pero no todo, y él vivía en el pueblo de al lado, así que me iba a tocar ir y venir varias veces para llevarlo completo a mi casa. Cuando le dije que no tenía cómo recogerlo todo de una sola vez, se ofreció muy amable a llevarlo él mismo en su pick-up y dejarlo en mi casa. La verdad, yo prefería verlo primero en persona antes de pagarlo, y tampoco me encantaba la idea de darle mi dirección a un desconocido, pero era muchísimo más práctico hacerlo así. Además, él no se portó insistente ni raro en ningún momento. De verdad parecía que solo estaba proponiendo una solución. Lo pensé un rato y acepté. Quedamos en que iba a pasar al día siguiente a las 5:30. Esa noche me dormí temprano, y por la mañana le mandé mi dirección. Después me pasé el resto del día acomodando y limpiando otros cuartos de la casa. Cuando ya se acercaba la hora, me quedé en la sala viendo tele con las persianas medio abiertas. Casi a las 5:30 exactas vi luces acercándose por la calle. Unos segundos después pasó una pick-up negra despacio frente a la casa. Me llamó la atención que no traía ningún sofá atrás, así que pensé que sería algún vecino y seguí esperando. Pero unos minutos después esa misma camioneta volvió a pasar. Lo raro fue la forma en que bajó la velocidad, como si estuvieran viendo mi casa o tratando de asomarse por las ventanas. Me dejó una sensación incómoda, aunque seguí diciéndome que seguramente no era nada. Le mandé mensaje a Brian para confirmar que seguía en camino y volví a la tele. Después de ese mensaje ya no vi más camionetas afuera. Lo más extraño fue que Brian nunca me contestó. No llegó, no avisó nada y no volvió a aparecer. A las 6:30, una hora después de que se suponía que debía estar ahí, le mandé otro mensaje y ya ni siquiera salió como entregado. Pensé que me había bloqueado. No entendía qué había pasado, pero más que preocuparme, me molestó que me hubiera hecho perder el tiempo. Tal vez encontró a alguien que le pagara más, o se le complicó algo y prefirió desaparecer en lugar de decirme. Pasa, supongo. Ya entrada la noche se me fue bajando el coraje. Cené, acomodé un poco mi oficina y me metí a la cama a ver YouTube. Ni me acuerdo en qué momento me dormí. Creo que me quedé dormida a media reproducción, pero sí debieron pasar por lo menos un par de horas. Me despertó un sonido que me heló por completo. Fue un rechinido largo de madera, y supe de inmediato que era la puerta principal abriéndose. Lo sabía porque siempre me molestaba que fuera la única puerta rechinona de toda la casa. Me incorporé en la cama y me quedé viendo hacia la puerta de mi cuarto mientras escuchaba. Alcancé a oír pasos suaves entrando a la casa desde abajo. Si la casa hubiera estado amueblada, quizá ni los habría escuchado, pero como todavía estaba medio vacía, todo resonaba. Empecé a entrar en pánico, aunque seguí sin moverme. Los pasos parecieron detenerse al pie de la escalera. Pasaron varios segundos larguísimos en silencio, y luego un hombre habló diciendo mi nombre. La voz era de un hombre que sonaba mayor, pero yo no la reconocía. Volvió a decir mi nombre de una manera seca, sin emoción, como si solo quisiera que supiera que él sabía perfectamente que yo estaba arriba. Repetía mi nombre desde la base de la escalera una y otra vez. Estiré la mano con muchísimo cuidado para agarrar mi teléfono y llamar al 911. Me daba terror que me oyera hablando con la operadora,
pero la verdad ya no tenía otra opción. Hablé casi sin voz. El hombre seguía abajo, repitiendo mi nombre. En cuanto me confirmaron que la policía venía en camino, me salí de la cama y me metí al closet. Yo no sabía si ese hombre iba a subir a buscarme o no, y no pensaba averiguarlo quedándome a la vista. Como medio minuto después de meterme, dejó de decir mi nombre. Desde el closet ya no alcanzaba a escuchar casi nada. No sabía si seguía abajo, si ya venía subiendo, o si estaba parado afuera de mi cuarto. Esa incertidumbre me estaba deshaciendo. Por suerte, a los pocos minutos llegaron los policías. Revisaron toda la casa y ya no había nadie. Quien haya entrado, se había ido. En cuanto pude les conté lo de Facebook Marketplace, porque yo estaba segura de que tenía que haber sido Brian. Ese mismo día le había dado mi dirección, y además había visto esa pickup pasando 2 veces frente a la casa. Todavía tenía el número desde el que me había escrito, así que pensé que tal vez podrían ubicarlo. El problema fue que ese número ya no existía. No era que me hubiera bloqueado, era una línea muerta, imposible de rastrear. Y aunque hubieran descubierto quién era, tampoco había una forma clara de comprobar que él fue quien se metió a la casa. Aún así, sigo casi segura de que fue el mismo tipo. A veces pienso que su plan original era que yo, o quien respondiera al anuncio, fuera hasta su casa, donde tal vez él ya tenía todo preparado para hacer lo que quisiera hacer. Tal vez cuando eso no pasó, intentó seguir con lo mismo metiéndose a la mía. No sé. Lo que más me perturba hasta hoy es que no subió directo. Se quedó abajo, nada más diciendo mi nombre como si quisiera jugar conmigo antes de hacer algo peor. Los policías me dijeron que parecía que habían forzado la cerradura de la puerta principal. Esa misma semana cambié la chapa e instalé una cámara. No podía mudarme otra vez, así que tomé todas las precauciones que pude. Desde entonces no ha vuelto a pasar nada. A veces me meto a Facebook Marketplace, eBay y otras páginas parecidas para buscar cosas que podría querer o necesitar. Siempre lo vi como una especie de tianguis en línea, algo entretenido para matar el tiempo y de vez en cuando encontrar muy buenas ofertas. Esto fue en 2018, hace ya varios años. Ese tiempo había visto varias publicaciones que me interesaban. Una de ellas mostraba un bote lleno de decoración para casa, velas, portarretratos y ese tipo de cositas que sirven para que un departamento no se vea tan pelón. Mi depa estaba bastante vacío, así que me pareció buena idea comprar un montón de adornos baratos para darle más vida. Le escribí a la mujer del anuncio. Se llamaba Laura y por mensaje se veía súper amable. Me explicó que se iba a mudar y quería vender las cosas que ya no pensaba llevarse o que podían romperse durante la mudanza. Su idea era deshacerse de todo cuanto antes, así que no le importaba venderlo casi regalado. Me dijo que por $20 podía escoger lo que quisiera o llevarme todo si quería. Quedamos de vernos en un estacionamiento cercano a las 6 de la tarde de un jueves, cuando ella saliera del trabajo. Yo salí a las 5, así que me fui directo desde la oficina. El lugar que habíamos acordado era el estacionamiento de una tienda, bastante concurrido a esa hora. Había gente entrando y saliendo todo el tiempo. Le mandé mensaje diciendo qué carro traía y en qué parte del estacionamiento estaba, y me quedé esperando. Era invierno, traía la calefacción prendida y la verdad esperaba que llegara rápido. Pero unos minutos después me escribió para decirme que se había retrasado en el trabajo y que si podía verla más cerca de donde ella estaba. Sí me dio algo de flojera, porque ya estaba ahí, pero parecía realmente apenada y pensé que, si al final nos ahorraba tiempo a las 2, tampoco era tan grave manejar un poco más. Me mandó la dirección de otro estacionamiento, más cerca de ella. Puse la dirección en el GPS y arranqué. No conocía mucho esa parte de la ciudad, así que no sabía bien hacia dónde me estaba llevando. Fueron como 15 minutos de camino. Cuando llegué eran apenas como las 6:30. Pero por ser invierno ya estaba oscuro. Lo peor fue que todos los locales alrededor del estacionamiento estaban apagados. Era una plaza pequeña al aire libre, completamente sola. No había nadie, solo un carro estacionado hasta el fondo, casi al final de la fila. Desde que entré sentí que algo no estaba bien. Laura me había dicho que traía una Toyota SV roja, y ese era justamente el único carro que había ahí. Me acerqué y me estacioné a unas cuantas plazas de distancia. El cambio del primer punto de encuentro,
que era un lugar público y lleno de gente, a ese estacionamiento vacío y oscuro, me pareció rarísimo. Aún así pensé que ya estaba ahí, que podía asomarme rápido y si algo no me cuadraba, me iba sin pensarlo. Me bajé del carro y me quedé junto a la puerta esperando a que Laura también saliera. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía ver nada a través de sus ventanas. Tal vez estaban polarizadas, o tal vez la poca luz no ayudaba, pero no alcanzaba a distinguir a nadie adentro. Mientras estaba ahí parada, con el frío metiéndose hasta los huesos, empecé a sentirme cada vez más incómoda. No llevaba ni 15 segundos afuera cuando ya estaba a punto de volverme a subir y largarme. En eso se abrió la puerta del vehículo y salió un hombre de unos 30 y tantos, cabello oscuro y una chamarra gruesa color café. Enseguida me dijo que Laura no había podido ir porque seguía atorada en el trabajo, así que él había ido para entregarme las cosas de Facebook Marketplace. Eso me pareció muy raro, porque si ese realmente hubiera sido el caso, lo lógico era que ella me avisara desde antes por mensaje. Sentí como si me hubieran ocultado esa información hasta que yo ya estaba ahí, sola, en un lugar donde no había nadie más. Como notó que dudé, me dijo que por toda la molestia mejor me regalaba todo. Sonrió, abrió la cajuela y se hizo a un lado para que me acercara a ver. Yo no sabía cuál era la mejor forma de salirme de ahí sin provocar algo, pero sí tenía clarísimo que no pensaba acercarme a esa cajuela. En un lugar público tal vez me habría sentido menos desconfiada, pero ahí, en medio de la nada, me recorrió un miedo muy feo. Le dije que iba a marcarle rápido a Laura para confirmar. Empecé a caminar de regreso a mi carro. Mientras lo hacía, vi cómo se le borró la sonrisa. Me metí, agarré el teléfono y marqué el número de Laura. Unos segundos después escuché afuera el sonido apagado de un celular timbrando. Volteé y vi cómo el hombre metía la mano en su bolsillo para colgar la llamada. Ya no quedaba duda. No existía ninguna Laura. Todo había sido una trampa desde el principio. En cuanto vi eso, él se movió rápido hacia mi puerta. Yo prendí el carro y me fui de ahí lo más rápido que pude. Hasta el día de hoy no quiero imaginar qué habría pasado si me acercaba a la cajuela abierta de su carro. Esa noche le marqué a mi hermana para contarle todo, y ella me dijo que llamara a la policía. Sí lo hice, pero como en realidad no había ocurrido un delito directo, y hacerse pasar por una mujer en internet, por más sospechoso que fuera, no era suficiente para que actuaran, no pudieron hacer mucho. Para mí estaba clarísimo que todo había sido un montaje con muy malas intenciones detrás. Lo único que espero es que ninguna otra mujer haya caído en lo mismo. Durante varios años llevé una vida bastante normal en la ciudad. Ahí hacía prácticamente todo. Vivía en un condominio a un par de millas del trabajo, así que rara vez tenía motivo para salir de la zona. Pero esa semana traía un par de problemas en el condo que ya me tenían harto, y mandar llamar a alguien para arreglarlos me iba a salir carísimo. El detalle era que yo no tenía herramientas. Para ahorrar lo más posible me metí a Facebook Marketplace a buscar algún juego de herramientas usado. Ya me hacía falta uno. Había muchísimos anuncios. Algunos no convenían nada, otros se veían medio chafas, pero yo solo necesitaba lo básico. Después de estar buscando un rato encontré uno que se veía bien. Una bolsa de herramientas poco usada, con todo lo necesario, a un precio razonable. Mandé correo y en 15 minutos ya había quedado todo arreglado. El tipo me dijo que podía pasar por ellas a su casa al día siguiente, a la hora que yo pudiera. Yo salía del trabajo a las 7, pero suelo desvelarme, así que no tenía problema. Lo único raro fue la dirección. Me quedaba unos 45 minutos fuera de la ciudad, en un pueblito diminuto del que yo ni siquiera había oído hablar. En la vista satelital del mapa, se veía como un grupito de unas 100 casas amontonadas en una sola zona. Al día siguiente, saliendo del trabajo, hice el trayecto. Conforme me fui alejando de la ciudad, los caminos estaban cada vez más vacíos, y hasta se sentía agradable dejar atrás tantos edificios. Pero ya era de noche cuando empecé a acercarme. Había sobre todo zonas arboladas, unas cuantas gasolineras, uno que otro negocio y poco más. La colonia donde terminé entrando estaba bastante fea, por no decir otra cosa. Las casas estaban mezcladas con el monte y se veían viejísimas, como si llevaran más de 100 años ahí, y nadie les hubiera metido una sola remodelación en décadas. Algunas se veían abandonadas. Eso ya me había puesto algo incómodo cuando por fin llegué a la dirección que me mandó.
La casa no se veía diferente a las demás. Pequeña, vieja y apenas sosteniéndose. Aún así, en mi cabeza seguía la idea de que quizá yo estaba exagerando, porque soy de ciudad y no estoy acostumbrado a lugares así. Quise pensar que tal vez se veía peor de lo que en realidad era. Estacioné el carro al final de la entrada y me bajé. Lo primero que noté fue el silencio. Era un silencio exagerado, raro, como si el lugar entero estuviera detenido. No había gente afuera, no se escuchaban carros, no salían ruidos de ninguna otra casa. Solo ese silencio muerto. Caminé hasta la puerta y toqué. Mientras esperaba en el porche, me entró una sensación extraña que me hacía voltear a cada rato hacia atrás, como si alguien me estuviera viendo. Después de como un minuto, la puerta se abrió. El hombre que salió era de estatura promedio, con el cabello castaño algo largo y la barba descuidada. Se veía desarreglado. Me hizo pasar y me llevó a la sala, donde sobre el sofá había una bolsa gruesa con las herramientas que supuestamente me iba a vender. Una de las cosas que volvió todo más incómodo fue que casi no había luces prendidas dentro de la casa. Solo había una lámpara en la sala, y apenas alumbraba lo suficiente para dibujar sombras por todos lados. Además, cuando entramos, vi que la puerta trasera, la que daba hacia un pasillo, estaba quebrada y colgando de las bisagras. Yo no sabía muy bien qué revisar en un juego de herramientas, pero la verdad ya solo quería pagar e irme. Hice como que lo revisaba un poco, saqué el dinero y me di la vuelta para dárselo. Ya no estaba. La sala estaba vacía. Volteé otra vez pensando que a lo mejor se había movido a un lado, pero no. Le hablé y nadie respondió. La casa seguía en un silencio horrible. Solo se alcanzaban a oír crujidos suaves de la madera y de las paredes, y no sabía si eran sonidos normales de una casa vieja o algo más. Sentí cómo se me subía la adrenalina. Algo dentro de mí ya me estaba diciendo que eso estaba mal. Lo llamé otra vez y empecé a retroceder despacio hacia la puerta principal, dejando las herramientas donde estaban. Cuando llegué al pasillo, alguien estaba parado ahí. No era el mismo hombre. No podía verle bien la cara porque estaba metido entre la sombra, pero sí alcancé a notar que era más alto y más ancho que el otro. Traté de sonar tranquilo y le dije que iba a regresar al carro por dinero, como si ese fuera realmente el motivo por el que quería salir. Él no respondió, ni una sola palabra. Solo se quedó ahí, tapándome el paso de una forma demasiado clara como para ser casualidad. Me quedé quieto pensando qué hacer, y en eso escuché un crujido a mi derecha. Volteé. El cuarto de al lado estaba completamente oscuro. Si adiviné bien, debía ser la cocina, pero estaba tan negro que no se distinguía nada. No sé cómo explicarlo, pero mi cuerpo reaccionó solo y salí corriendo hacia la puerta trasera rota que había visto antes. En cuanto crucé la casa y salí por atrás, escuché varios crujidos fuertes detrás de mí, como pasos corriendo. Por suerte la casa no tenía reja, así que pude rodearla por fuera y volver hasta el frente. Cuando iba llegando a mi carro, alguien salió de atrás de él y echó a correr. No sé si estaba intentando abrirlo, esconderse o hacer algo para que yo no pudiera irme, pero ya no me importó averiguarlo. Abrí, me metí y me fui de ahí hecho pedazos. La adrenalina me duró un buen rato después. Estoy casi seguro de que había varias personas dentro de esa casa, y que al menos una de ellas estaba intentando meterse a mi carro o dejarme sin forma de escapar. No puedo decir con certeza qué pensaban hacerme, pero sí sé una cosa. Si no hubiera salido en ese instante, no confío en que hubiera logrado salir después.